Estoy en comunicación con el doctor Juan Carrasco Millones, ex ministro en el Perú, fue ministro de Justicia, de Defensa y ministro del Interior. Juan, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Muchas gracias también a ti, Juan Cruz. Y bueno, estamos siempre llanos a contestar todo lo que nos interrogue respecto del ámbito nacional, ¿no? En Perú. Lamentablemente, en los últimos tiempos en el Perú hubo crisis política muy marcada y muchos ministros de Estado duraron pocos meses en su cartera, otros fueron rotando, como tu caso. En este caso, la inestabilidad de un ministro, ¿en qué afecta a la gobernabilidad? Porque hace mucho tiempo los ministros duraban casi un mandato presidencial o varios años en el cargo, y en Perú hoy lamentablemente la gente no sabe quiénes son sus ministros porque lo van rotando permanentemente. Sí, bueno, en esa línea de lo que tú me consultas, la verdad es que el Perú siempre ha tenido una clase ministerial, se podría decir, de altos funcionarios. Siempre consideraban a las únicas personas que podían ocupar esos cargos a personas, entre comillas, respetables, personas que eran de la alta alcurnia, ¿no? Y bueno, nunca se fijaron en también profesionales que conocían los temas de provincias, ¿no? El cambio que se hizo fue justamente en el gobierno de Pedro Castillo, donde hubo un cambio radical en el tema de la designación de ministros. Nosotros fuimos la primera, yo fui el primer ministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo el 29 de julio del 2021 y bueno, vimos ese cambio que no había existido en anteriores gobiernos. La mayoría de ministros siempre tenían que ser, bueno, recomendados o en todo caso colocados por las familias que gobiernan el Perú, ¿no? Las familias de poder, del poder El famoso económico. centralismo, la mayoría era un poder limenio más que poder federal. Definitivamente el centralismo era lo que se manejaba siempre para la designación de los ministros. El cambio que hizo Castillo fue en esa línea, ¿no? Trabajar con personas que, además de conocer el tema técnico, conozcan el tema operativo. Yo he sido fiscal por 12 años, fiscal contra el crimen organizado, fiscal anticorrupción, y conocía el tema de lo que significa la seguridad ciudadana y por eso que fui designado, más que como político, como un profesional técnico, ¿no? Y como conocedor del todo el tema del manejo de la lucha contra las organizaciones criminales, es que tuvimos un trabajo. Y el otro problema, la otra línea de acción, es que lamentablemente desde que la señora Keiko Fujimori no fue elegida como presidenta del Perú, que le ganaron las elecciones del año 2021 legalmente, con observadores internacionales, con pedidos Le de ganaron toda tres veces índole. consecutivas, debe ser un caso único en el mundo. Perder tres Y, balotajes de, frente a Humala, Kuczynski y Castillo, gente y de casi- diferente procedencia ideológica. Definitivamente esto nos ha traído como consecuencia lo que tú manifestaste al inicio, ¿no? Ministros que duran 3 meses y estamos en permanente cambio, justamente por ello, por esta persona, ¿no? Solamente yo pienso que la principal enemiga del país es la señora Keiko Fujimori. Ella, como sea, quiere llegar al poder, quiere convertirse en la próxima presidenta y por eso es que Pero estamos igual como la estamos, designación de los con casos. ministros no corresponde a la oposición, sino más bien al presidente de turno. En este caso, Y se podría decir que la mayoría de los peruanos no quieren ser ministros de la señora Boluarte. definitivamente en la actualidad yo estuve refiriéndome simplemente al gobierno de Pedro Castillo, de cómo toda la oposición se iba en contra del gobierno, objetaban a todos los ministros, siempre estaban siendo censurados y definitivamente no se podía llevar un trabajo permanente, ¿no? Uno no se podía concentrar en su trabajo porque recordarás que todos los medios de comunicación estaban desde las 6 de la mañana
hasta las altas horas de la noche en la puerta de Palacio, en la puerta de los ministerios, lo que no ocurre en la actualidad. Desde hace más de 2 años ya no ocurre eso, ¿no? No ves a los periodistas permanentemente apostados en las puertas de los ministerios, ni tampoco de Palacio de Gobierno, como sí lo hacían en la época de Castillo. ¿Te Y hay que decir sentías las cosas acosado por la directamente, ¿no? prensa cuando eras ministro? Bueno, yo siempre he tenido la facilidad de responder cualquier pregunta a la prensa. Nunca me he corrido y siempre he respondido. Y bueno, el tema es que existe una gran diferencia entre el gobierno de Dina Boluarte y el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Una gran diferencia en el sentido de que ahora todos los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de las grandes familias, ¿no? Que son los que acosaban al gobierno de Pedro Castillo hasta su último día y que en la actualidad simplemente no dicen nada respecto de lo que está sucediendo a nivel de sicariato, a nivel de congresistas, de el tema de trata de personas, de prostitución en el Congreso, de casos de negociados desde el Congreso y de otras instituciones públicas, en los atentados contra todos los ciudadanos, en el tema netamente el tema de las extorsiones. Entonces, estamos siendo testigos de hechos que no ocurrían en años anteriores, ¿no? En la época que yo estuve como ministro del Interior y luego ministro de Defensa, nunca hemos llegado a los niveles de más de 150 asesinatos en menos de 2 meses. O sea, esta crisis a nivel política se genera producto de el querer llegar al poder por parte de la señora Dina Boluarte. Bueno, definitivamente con las alianzas que han tenido, los puentes que han tendido con los señores Acuña, con la señora Fujimori y otras tiendas políticas, ¿no? Y de otra parte, también está relacionada toda esta crisis política y esa crisis en temas de seguridad ciudadana, está relacionada también con el sistema de justicia, ¿no? Sistema de justicia que sí ampara todos los pedidos de los que están ahora en el poder, sea de izquierda, de derecha, todos los que están en el poder tienen amparados sus derechos a nivel del Tribunal Constitucional, siempre salen fallos a favor de todas esas personas, pero en el caso de Pedro Castillo, específicamente, todos los fallos son en contra, ¿no? Y todos los que hemos trabajado o hemos participado del gobierno de Pedro Castillo, definitivamente ¿Consideras a un estamos, buen presidente a Pedro Castillo? bueno, eso no se puede catalogar en estos momentos porque, bueno, nadie ha hecho una revisión respecto de su gobierno, ¿no? Sino simplemente todo se enfoca en el golpe, y lamentablemente mientras no exista justicia, porque eso es lo que hace falta en el Perú, vamos a continuar con lo mismo. Vamos a continuar con los mismos temas de sicariato, vamos a continuar con los mismos temas de corrupción y solamente se les da el beneficio o se ampara los pedidos de aquellas personas que están en estos momentos en el poder político, ¿no? Se podría decir que uno de los responsables de esta crisis es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque lamentablemente en su gobierno hubo falencias en el tema migratorio y entraron gente de mal vivir que lamentablemente están azotando a la tranquilidad del pueblo peruano. Buenas. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿No lo consideras a Kuczynski uno de los responsables de esta crisis política, ya que en la época de él entraron muchos ciudadanos extranjeros de mal vivir que lamentablemente hoy están causando estragos en la sociedad peruana? El problema yo no creo que sea de la migración. Si bien es cierto, representa una problemática, pero de acuerdo a las estadísticas que se establece a nivel de lo que es delincuencia, establecemos que la proporción, en todo caso, desde la migración de extranjeros en el Perú, la delincuencia no ha subido a nivel de estadísticas Pero en subieron demasía, los niveles sino de violencia. Yo viví en Perú de 2011 a 2015 y no se veía sicariato, balacera. Hoy lamentablemente es moneda corriente en el Perú. O sea, el nivel de sí. violencia, de criminalidad, no tanto inseguridad. Sí, pero nosotros lo que estamos viendo es un tema de estadísticas, ¿no? Las estadísticas
de la delincuencia local y nacional con el incremento de las migraciones sí tienen cierto aumento, pero lo que hace falta en realidad es un tema de seguridad integral. O sea, nosotros no tenemos un sistema de seguridad integral. Las personas que están a cargo del sistema de seguridad ciudadana definitivamente no dan la talla. El ministro que está en estos momentos, las políticas que se hacen a nivel desde el gobierno, las leyes que se están dando más bien pro delincuencia organizada, las normas que se han dictado desde el Congreso, el tema de la desaparición de la detención preliminar, han jugado a favor de estas organizaciones criminales. ¿La clase Es decir, política le tiene miedo a la criminalidad organizada que hay en el Perú? Porque bueno, yo creo que más que tenerle miedo, están viendo sus intereses, ¿no? Hay muchos políticos que tienen procesos judiciales y por eso es que y que van, una vez que termine su mandato, que no falta mucho, una vez que termine su mandato, van a ser perseguidos por la justicia y se les va a solicitar en su momento, supongo, detención preliminar, ¿no? Que es la primera medida que se solicita cuando se tiene suficientes elementos de convicción y finalmente se tiene la certeza de que esta persona se puede escapar del país, ¿no? Entonces, lo que nosotros consideramos es que se dictan normas desde el Congreso, se dictan leyes desde el Congreso y son aprobadas por el Ejecutivo y en algunos casos simplemente el Ejecutivo no se pronuncia con la única finalidad de ¿qué? De que esa norma finalmente sea aprobada y sea promulgada y publicada en el peruano con la finalidad de proteger a esos políticos. Y ya lo han dicho varios políticos del Congreso, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es proteger a nuestros políticos porque, entre comillas, la Fiscalía, el Poder Judicial los están siguiendo y no queremos que les pase nada a nuestros políticos. Y eso es, por querer protegerse ellos con este tipo de normas, finalmente también protegen a las grandes organizaciones criminales. Tenemos la muerte de una trabajadora del Congreso. Tenemos el asesinato de un excongresista y dos proveedores y dos empresarios. Esto ya no da para más. Estamos al borde del colapso porque tenemos una justicia fallida también. Tenemos una justicia fallida. Las personas ven, por ejemplo, el proceso de Pedro Castillo por supuesta rebelión, cuando todos los especialistas en derecho penal hemos señalado de que no hay el verbo rector, que significa levantamiento en armas. Sin levantamiento en armas no hay delito. Y entonces cuando tú fuerzas la figura de un delito, definitivamente vas perdiendo legitimidad como institución, como poder judicial, como fiscalía. Y entonces la gente tampoco es tonta. Siempre está mirando y dice, ¿por qué al señor Pedro Castillo lo tienen en prisión? ¿Por qué no le pueden dar comparecencia? Y al otro líder en este caso, del señor Cerrón, sí le están levantando todos sus órdenes de captura, están declarando una nulidad de todos sus procesos. O sea, porque él sí tiene poder, puede acudir hasta el Tribunal Constitucional y verse amparado por el máximo intérprete de la Constitución. Y en el caso de Pedro Castillo no puede pasar eso. Y como sea el 4 de marzo empezar un juicio oral que para todos los penalistas es un juicio oral que va a terminar en absolución porque definitivamente no hay delito. Entonces, el tema de cómo se maneja la justicia en el Perú en la actualidad con este gobierno, porque creemos que si hubiera un gobierno en realidad democrático, un gobierno constitucional, hasta el propio Ministerio de Justicia alzaría la voz, hasta los propios miembros de diferentes instituciones de la academia alzarían la voz, pero lamentablemente nadie alza la voz ante diversas injusticias que se le están haciendo, no solamente Pedro Castillo, sino todos aquellos que trabajamos en el gobierno de Pedro Castillo. Y eso es lo lamentable tildar a una persona, a un funcionario, solo por haber trabajado con un gobierno, tildarte de corrupto, tildarte de incapaz, cuando tenemos a gobiernos, por ejemplo, como el de Alejandro Toledo, donde sí es corrupto porque ha sido condenado a 20 años por corrupción. ¿Y cómo a los ministros de Toledo no les dicen corruptos también? ¿Y cómo a los ministros del extinto Alan García, por qué no les dicen corruptos si también se ha detectado todos los pagos que están haciendo, que posiblemente se les hizo a través de loncheras
en Palacio de Gobierno. O sea, ¿por qué ellos definitivamente no están No hay inmaculados y lugar por para qué? jugar. O sea, definitivamente hay un tema sectario de discriminar a todos aquellos que trabajamos en el gobierno de Pedro Castillo. Y es más, a todos aquellos fiscales que investigaron a estas personas, los quieren sacar. Ahí lo tienes a Rafael Vela, suspendido, lo tienes a Domingo Pérez, también a punto de ser destituido, y el resto de fiscales que están siendo investigados por su propia institución. Ahí tienes a un Fernández Gerí, que es el jefe de control del Ministerio Público, que ese señor definitivamente no conoce absolutamente nada de lo que hace un fiscal. Yo he sido fiscal 12 años. Cuando hace su trabajo y lo hace muy bien, los poderosos que están tocando estos fiscales honorables, definitivamente no se van a quedar tranquilos, no se van a quedar callados. Los políticos, los empresarios que están tocando estos fiscales, no se van a quedar callados, no se van a quedar callados intranquilos, ¿no? Tenemos a fiscales supremos que no les gusta que le roben pantalla y que tildan ¿Piensas que puede haber de asesinato a algún fiscal o algún juez en esta situación lamentable que está viviendo el Perú? Bueno, yo lo que pienso es que podría existir, sí, en estos momentos, es más, ya se vienen las elecciones, ya estamos en plena época preelectoral y yo sí creo que hay bastante posibilidades con este tipo de ministros, con la presidenta, con este tipo de congresos, que definitivamente todos los políticos que están del lado del bien, así sean de derecha o de izquierda o de centro o así no tengan ninguna ideología, los políticos correctos que están queriendo participar de la vida política, no solamente podrían correr riesgo de ser asesinados, sino también de ser inhabilitados, como está pasando con varios políticos, ¿no? Martín Vizcarra y su primer ministro también han sido inhabilitados. Sagasti, que fue presidente del Perú por un tiempo, también está camino a la inhabilitación. O sea, en estos momentos se quieren bajar a todos aquellos que representen de repente algún peligro para la señora Keiko, ¿no? Es el único objetivo que tienen en estos momentos el Congreso, porque ellos quieren correr solos, no quieren competencia y lamentablemente eso es lo que está pasando en el Perú, eso es la realidad del Perú. Yo no estoy ideologizado por ninguna corriente porque considero Pero que las parecería que ideologías, sí, porque defiendes a Castillo, a Vizcarra, a Sagasti. definitivamente A la mayoría de los peruanos hicieron mucho daño. las corrientes, o sea, las corrientes les han hecho mucho daño al país, nos han dividido como país. Yo creo bastante más bien en el funcionario honesto, creo en el funcionario capaz, creo en el funcionario humano, creo en el funcionario que cumple lo que dice. En eso, esos conceptos son para mí la política, porque ya estas corrientes que han desfasado, donde yo soy de izquierda y soy buena gente, o soy de derecha y defiendo al empresario, creo que ya quedaron desfasadas. Creo que lo actual, y entrevistarás a muchos jóvenes, ya el concepto ha cambiado. Y el concepto es menos palabras, más obras. Pues solo por las obras los conoceréis. Y yo creo que esa es la parte medular para ingresar a la vida política. Y aquí, de quién es responsable, si es Castillo, si es Vizcarra, si es PPK, y que los salvadores van a ser la señora Keiko y los señores de derecha o los señores de izquierda, para mí no hay ningún salvador ahorita. Lo que necesitamos es un gobierno de concertación nacional, porque sea el presidente que sea elegido el 2026, si no tiene mayoría en el Congreso o en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, definitivamente va a ocurrir lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. Tenemos cerca de 12 años con este tema. Si no gana la señora Keiko, definitivamente vamos a perder 5 años más de vida como Estado y eso va a ser muy perjudicial para todos los peruanos. Yo creo que es momento de recapacitar. Yo no creo que se trate de ideologías. Yo creo que trata de conductas, de acciones, no es qué es lo que dices, sino qué es lo que haces. Eso se trata, eso tenemos que evaluar. Y yo creo que eso es lo que va a evaluar la población el 2026. 65% de la población quiere políticos nuevos.
Eso es lo que quiere la población. Políticos nuevos, o sea, todos los que están ahorita en plena discusión, que están haciendo todo para quedarse en sus curules a través de de la reelección encubierta, es decir, que quieren ser senadores o diputados, se van a dar un baldazo de agua fría el 2026 porque no van a ser elegidos. La población está cansada de ellos. No le importa si son de derecha o de izquierda, no le importa si son caviares, no. Lo que la población quiere es políticos nuevos, gente con pensamiento más altruista, con pensamiento pensando más en la población, más en la sociedad, más en las instituciones que están totalmente desvalidas, deslegitimadas en la actualidad. Todas las instituciones, sin excepción, están deslegitimadas. Por eso es que no tienes en la actualidad a políticos nuevos, a magistrados nuevos, a gente nueva. Yo creo que este 2026 va a ser el recambio de las nuevas generaciones. Las generaciones que siempre han estado postergadas y que no se les ha dado la oportunidad de participar en política. Y yo creo que una vez que se nos dé la oportunidad de participar en política, de verdad, de manera seria, sincera, en realidad construiremos una verdadera democracia. Lo que existe en el Perú actual no se podría llamar democracia. Muchísimas gracias, muy amable como siempre, a pesar de que tenemos diferencias, siempre has aceptado gustosamente esta entrevista y hay que escuchar a todas las voces y esto es lo que valoro de ti, que concedas la entrevista a pesar de que tenemos diferencias políticas. Muchísimas gracias, que viva el Perú. Para más información, Muchas gracias. suscríbanse a mi canal de YouTube.